Historia real de esta abuela. Mi esposo caía en la trampa de mi hija, y yo descubrí la traición. Clara miraba por la ventana de su antigua casa, sintiendo cómo el aire a su alrededor se volvía denso, como una manta pesada que la asfixiaba. El sol se ocultaba tras las nubes, reflejando la tormenta que se gestaba en su corazón. A los 65 años, con su cabello negro, salpicado de canas, y sus ojos firmes que habían visto tanto, no podía creer que comenzara a ver sombras en la luz de su hogar. Todo había cambiado desde que Valeria, su hija, se había instalado en su mundo, envolviendo a Antonio, su marido, en un juego astuto que había comenzado a desenredar los hilos de su familia. Antonio, el hombre cariñoso que conocía, parecía un eco distante. Su risa, que solía resonar en los pasillos, ahora se había desvanecido ante la encantadora pero manipuladora Valeria. Clara podía sentir el cambio, la forma en que Valeria lo miraba, con esa mezcla de adulación y deseo que la inquietaba. Era como ver a un lobo disfrazado de cordero. Un miedo inexplicable se apoderaba de ella. ¿Qué estaba ocurriendo? La incertidumbre la mantenía despierta por las noches, girando y buscando respuestas. Un día, mientras limpiaba el desván, tropezó con un viejo diario de Antonio. La cubierta estaba desgastada y sus manos temblaban al abrirlo. Las páginas estaban llenas de secretos, susurros de un pasado que Clara nunca había imaginado. La tinta había comenzado a desvanecerse, pero las palabras parecían cobrar vida. La familia. Es un refugio, pero a veces también es una trampa, leyó, el nudo en su garganta apretándose con cada línea. Los escarceos de un joven Antonio con promesas de ambición y traición salpicaban el texto, y poco a poco se dio cuenta de que Valeria no era solo su hija, sino también una réplica de los errores de su padre. Pasó horas leyendo, mientras el cielo exterior se oscurecía y un viento inquietante comenzaba a aullar contra las ventanas. ¿Qué había hecho Antonio en su juventud? La angustia crecía. El amor que había cultivado con tanto esfuerzo ahora se parecía más a una flor marchita. Clara seguía lidiando con la terrible verdad. No solo debía proteger a su esposo de su hija, sino también a su hija de sí misma. De repente, el sonido de un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Con el corazón latiendo en su pecho, Clara se acercó. Era una vecina que traía un rumor. He visto a Valeria, mamá. Se reunía con un hombre misterioso. La noticia la paralizó. Las palabras reverberaban en su mente. ¿Qué significaba esto? Ogros de sombras danzaban en su conciencia. Clara se sintió dividida, atrapada entre su amor por Antonio y la desesperación por su hija. La tormenta en su interior crecía, y sintió el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Debería confrontar a Valeria? ¿O simplemente permanecer en silencio, aguardar y observar? La confusión se mezclaba con la determinación. Justo cuando pensaba que el camino estaba claro, una duda emergió en su corazón. ¿Quién era realmente? ¿La traidora? Las rosas en su jardín parecían marchitarse, reflejando sus propios sentimientos de pérdida y confusión. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad la estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Clara estaba perdida en sus pensamientos. La tensión en su pecho se intensificaba, y el eco de las palabras de la vecina seguía retumbando en su mente. La frágil línea que unía su amor por Antonio y su miedo por Valeria se desgastaba cada vez más. Sin embargo, algo dentro de ella clamaba por una respuesta. Antes de que pudiera decidir qué hacer, el sonido de un grito reverberó en el aire. Su corazón se detuvo. Fue un grito desgarrador, casi animal. Sin pensarlo, Clara se lanzó hacia la puerta, abriéndola de golpe. En el umbral, encontró a Valeria, sus ojos llenos de lágrimas, la voz temblando.
Mamá, ven rápido. La mirada de su hija estaba fuera de control. Su rostro era una mezcla de terror y desesperación. Sin saber por qué, Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Con un atisbo de esperanza corrió detrás de su hija, dejando atrás las dudas y la oscuridad que la habían consumido. Llegaron al jardín, donde el aire estaba cargado de un aroma a tierra húmeda y algo más. No podía identificar lo que era, pero lo desconocido la inquietaba. Allí, en el centro del jardín, Antonio yacía en el suelo, con una expresión de dolor absoluto. Su pierna estaba atrapada bajo una gruesa rama que había caído del viejo árbol de mango. «Ayúdame, Clara», gritó Antonio. Su voz una mezcla de alivio y aguda angustia. Clara se apresuró hacia él, pero cuando lo tocó, su piel fría como el hielo, un grito indignado surgió de Valeria. «¿Qué has hecho, papá?». La frase se quedó flotando en el aire, llena de acusaciones y dudas. Antonio miraba a su hija con impotencia. «No es lo que piensas, no hice nada». Su voz se apagaba, los ojos llenos de lágrimas. Clara sintió el horror erizar su piel. ¿Qué estaba ocurriendo? En ese instante, un desgarrador secreto se desvelaba ante ella. Valeria, con furia contenida, gritó: «Tú prometiste que no me dirías la verdad. Tú y tu maldita traición». Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Estaba claro que había mucho más en juego. La relación entre padre e hija se estaba desmoronando ante sus ojos. «¿Qué estás diciendo, Valeria?», preguntó Clara, sus manos temblorosas ahora unidas en instinto de protección. La rabia de Valeria parecía encender con el toque de esa pregunta. «Él es mi padre, pero no es el padre que todos creen. Hay cosas que me ocultó, y ahora lo entiendo todo. No quiero ser parte de su vida ni de sus mentiras», gritó Valeria, soltando su furia como un torrente. Clara hizo un paso hacia atrás. La tensión la ahogaba. Había un abismo entre ellos que comenzó a abrirse. Antonio, entretanto, parecía un espectador en su propia tragedia. Clara miró a su esposo, sintiendo cómo todo se desmoronaba. «No sé de qué hablas, Valeria», murmuró él, pero las palabras eran un eco vacío. El nudo en la garganta de Clara se volvió doloroso. Un aire helado llenaba el espacio. Los secretos, las traiciones, la manipulación. ¿Qué habían hecho? ¿Qué se escondía en ese jardín que había sido un hogar? Valeria temblaba, sus ojos desbordando una mezcla de furia y decepción. «No quiero nada de ti», dijo, y Clara sintió que el mundo giraba. Clara y Antonio se miraron, pero no había nada en sus miradas, solo vacío y una pregunta latente en el aire. ¿Quién era realmente el traidor? Un estruendo rompió ese silencio, y una figura apareció de entre las sombras. Espiando, un hombre conocido por Clara, pero que nunca se había atrevido a entrar en su hogar. Su presencia ensambló el rompecabezas que nadie se atrevió a completar. «Valeria, no te atrevas a olvidar lo que te prometí», dijo, y en ese instante el cielo pareció oscurecerse aún más. La tormenta ya no era solo una metáfora. Clara, ahora atrapada en un torbellino de emociones, se dio cuenta de que las sombras que había estado sintiendo eran mucho más profundas de lo que jamás imaginó. De repente, la historia de su vida estaba a punto de reescribirse. Clara, paralizada ante el hombre que había aparecido de entre las sombras, sintió que su mundo se desmoronaba aún más. Era Javier, un viejo amigo de Antonio, alguien que siempre había estado al margen de su vida familiar, pero cuya presencia ahora llenaba el aire de tensión. «¿Qué haces aquí, Javier?», demandó Antonio, sus ojos reflejando sorpresa. La voz de su esposo sonaba ahogada, como si su garganta estuviera cerrándose. Valeria, temblando, retrocedió, la furia en su mirada ahora mezclada con confusión. «¿No lo sabes aún, Antonio? Las promesas son como espejos. A veces solo reflejan mentiras». Javier avanzaba, su figura oscura, revelando más que la simple sombra de un amigo. Clara sintió que el aire se volvía irrespirable. El nudo en su garganta apretaba con cada palabra. «¿De qué hablas?», preguntó Clara, aunque el miedo le llenaba el pecho. Sin embargo, Javier continuó.
y su voz resonaba como un trueno en la tormenta que se desataba en su interior. Todo este tiempo, Valeria ha sido parte de un juego más oscuro del que te imaginas. Antonio no solo es su padre, es Su voz se convirtió en un susurro a medida que se acercaba. Es su hermano. El mundo de Clara se detuvo. Sus pensamientos giraban en torno a la revelación. Su mente se negaba a aceptar la verdad. ¿Qué? No, no puede ser. Su voz se quebró. Un frío helado recorrió su cuerpo. Valeria cayó de rodillas, cubriendo su rostro entre las manos. Siempre lo supe, mamá, sollozó Valeria, su voz ahogada por el horror. No podía decirlo, pero sabía. Clara sintió que las fuerzas la abandonaban, como si el suelo se deslizara bajo sus pies. Cada recuerdo, cada risa compartida, se transformó en un eco cargado de cruel significado. ¿Por qué, Antonio? ¿Por qué no me lo dijiste?, arriesgó Clara. Entre el dolor y la ira, la figura de su marido se encogió, incapaz de enfrentar su propio reflejo. Las palabras de Javier resonaban en su cabeza. Eras una niña cuando ocurrió, y yo nunca supe cómo decírtelo, Valeria. El jardín, que había sido un refugio, se transformaba en una trampa. Las rosas parecían marchitarse aún más, como si la traición las consumiera. Clara respiraba, con dificultad. La figura de Javier se mantenía delante, como un espectador de una tragedia. «Voy a esclarecer esto», dijo Javier, su voz firme, como si su intervención pudiera restaurar lo irrecuperable. «La vida no es sencilla, Clara. La familia que crees conocer está llena de secretos. Antonio y yo tenemos cuentas que saldar». «¿Cuentas que saldar? ¿Qué tipo de cuentas? ¿Hacer a mi hija tuya con mentiras?», gritó Clara, su desesperación inyectando una nueva vida a las palabras. Pero la tormenta en su interior se desataba, oscureciendo el horizonte más que antes. ¿Qué más podría ocultarse? Zumbidos llenaron el aire como si el viento reconociera su propia angustia. Entre el estruendo, Clara empezó a percibir risas a lo lejos. De repente, un grupo de personas apareció entre los árboles. Eran amigos y vecinos, atraídos por el llamado del drama. Sus miradas estaban fijas en la escena. El murmullo se desataban como un eco entre el grupo. La desesperación llenó el aire, y el corazón de Clara latía con fuerza, sintiéndose ahora como un pájaro atrapado en una jaula. Las manos temblorosas de Valeria buscaban la comprensión, pero Clara se enfrentaba a un abismo de traiciones y secretos que amenazaba con tragarse todo. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Valeria, su voz un hilo desgarrador. Clara miró a Javier y luego a Antonio, la mezcla de desconfianza y miedo dibujando sombras en su mente. «Solo el tiempo lo dirá», respondió Javier, la tormenta rugiendo en su interior. Mientras tanto, Clara sentía que todo se deslizaba entre sus dedos. Un orden nuevo emergía entre el caos, pero su corazón se preguntaba, ¿quién era realmente el verdadero enemigo? La respuesta parecía tan oscura como la noche que se avecinaba. La verdadera naturaleza de los lazos familiares, ahora al borde de un precipicio, amenazaba con transformar todo lo que había conocido. La tormenta continuaba en su interior, pero el verdadero huracán apenas comenzaba. Las decisiones que se tomarían a continuación podrían cambiarlo todo. Clara sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Las revelaciones de Javier flotaban en el aire, casi como si el viento mismo se burlara de la fragilidad de su mundo. Valeria, de rodillas, lloraba por un secreto que jamás debería haber conocido. Antonio, atrapado entre su dolor y la confusión, solo podía mirar hacia el suelo, un hombre despojado de su dignidad. Pero antes de que Clara pudiera procesar la magnitud de lo que habían descubierto, un estruendo resonó en el jardín. Toda la atención se centró en el oscuro pasadizo que conducía a la casa. Clara giró la cabeza y vio a un grupo de vecinos acercándose, pero no era la multitud la que causaba su alarma. Era algo más. Un vehículo. Un coche negro, brillante y ominoso, se detuvo frente a su hogar, dejando caer una sombra pesada sobre todos. Las puertas se abrieron y dos hombres en trajes oscuros surgieron como espectros. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
un instinto primario que la instó a retroceder. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían? Clara Vázquez. Uno de ellos gritó, su voz profunda como un trueno. Tienes que venir. Con nosotros. Antes de que pudiera responder, Clara sintió que los hombres se acercaban, como depredadores acorralando a su presa. La multitud murmuraba, los rostros pálidos y confundidos. Valeria levantó la vista, sus lágrimas aún resbalando por sus mejillas. Luego miró a su madre con ojos desorbitados. ¿Quiénes son? Esos son de seguridad, gritó Javier, poniendo una mano hacia adelante, como si pudiera detener lo inevitable. No te dejan salir de aquí. Antonio temblaba, incapaz de articular un sonido, mientras Clara sentía cómo el aire le faltaba. Las palabras resonaban en su mente. Tienes que venir con nosotros. ¿Con quiénes estaba hablando? ¿Qué crimen había cometido para provocar la visita de estos hombres imponentes? Mamá, no vayas, exclamó Valeria, la angustia cortando su voz. Clara, sintiéndose atrapada entre el caos y la impotencia, dio un paso atrás. Pero los hombres no se detuvieron. Avanzaron hacia ella, decididos. Tenemos que llevarte. Tu vida está en peligro. ¿Qué? ¿De qué hablas? Clara sintió que el mundo comenzaba a desvanecerse. Sus pensamientos giraban como un torbellino. Su corazón palpitaba con fuerza. No, esperen. ¿Pueden explicarse? Antes de que pudiera proseguir, uno de los hombres extendió un brazo y la atrapó con firmeza. No hay tiempo. Vas a tener que confiar en nosotros. Y fue entonces, en aquel momento de desesperación, que el hombre miró a su alrededor, su mirada dura y fría como el acero. Ya no hay vuelta atrás. Es por lo que pasó en la isla. El nombre resonó como un trueno en el corazón de Clara. La isla. Ella había escuchado rumores, murmullos sobre algo horrible que había sucedido muchos años atrás, algo que había sido enterrado en el pasado. Las sombras del pasado regresaban y ahora alcanzaban tanto a Antonio como a Valeria, envolviendo a su familia en plantillas de culpa y traición. «Sálvala, por favor», Valeria suplicó a su madre, pero el terror brillaba en sus ojos. Era obvio que todos estaban interconectados en esta red de engaños y secretos. «Clara, ven, tenemos que irnos ahora», insistió el hombre, tillando de ella suavemente pero con firmeza. A su lado, Javier parecía tan perdido como ella, sus ojos abrumados por una mezcla de horror y compasión. ¿Qué más escondía Antonio? ¿Qué otro secreto oscuro manchaba su vida? ¿Por qué no se llevan a Antonio?, preguntó Clara, su mente dando vueltas, casi tratando de aferrarse a lo que había sentido. Él no le ha hecho daño a nadie. Él está involucrado, pero no es el que debes temer. Tú eres el objetivo, replicó el hombre con urgencia, la desesperación patente en su voz. Clara, prepárate. No podemos permitir que te suceda lo que pasó en la isla. El jardín, una vez familiar, se sentía ahora como un campo de batalla. El caos reinaba mientras las sombras se expandían, amenazando con engullirlos a todos. Clara, con el corazón en la mano, miró a su hija y a su esposo, el universo que había construido a su alrededor comenzando a desmoronarse. ¿Qué? ¿Qué significa esto? Mamá, te lo ruego, no vayas. Valeria gritó, pero Clara sabía que el tiempo apremiaba. La montaña, rusa de emociones, la empujaba hacia adelante, hacia lo desconocido. ¿Qué pasó en la isla? Clara buscó respuestas, pero un sonido ensordecedor interrumpió su pregunta. Un disparo resonó desde el bosque. La multitud se dispersó. Gritos de pánico llenando el aire. La confusión se apoderó de Clara, mientras la imagen de Antonio se desvanecía detrás de sombras y revelaciones. «Levántate, Clara», ordenó el hombre. «Es ahora o nunca», con el corazón en la garganta. Clara se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Los secretos, las traiciones, todo lo que creía que sabía se había desmoronado, y ante ella se extendía un camino sombrío y aterrador en el que no habría vuelta atrás. Clara sintió como el tiempo se detenía,
como si el aire se hubiera vuelto espeso e irrespirable, llenando sus pulmones de una mezcla de miedo y confusión. El hombre en el traje oscuro la mantenía a su lado, mientras que la multitud se dispersaba, buscando refugio detrás de árboles y arbustos, en un intento de escapar del caos que se desataba. «Vamos, Clara», insistió el desconocido, tirando de su brazo. No hay tiempo que perder. Antes de que pudiera refrenarlo, Clara se giró hacia Valeria. «¡Valeria, corre! Déjate llevar, no te quedes aquí». Pero su hija estaba paralizada, sus ojos grandes como platos, llenos de terror y desesperación. «¡Mamá!», Valeria gritó. «No te vayas con él». El disparo aún resonaba en su mente, y el eco de las palabras de Javier repicaba. La amenaza estaba ahí, tangible, como una sombra que parecía devorar cada pedazo de luz en su jardín. «¿Dónde está Antonio?», preguntó con voz temblorosa. Pero su esposo estaba atrapado en su propio mundo de dolor, incapaz de responder. «Él no importa ahora. Lo que importa es que estés a salvo», respondió el hombre, con un tono que dejaba poco lugar a la discusión. Extendiéndole su mano, la miró a los ojos y sus palabras quedaron suspendidas en el aire, impregnadas de urgencia. «Clara, lo que viene es aún peor». Y en ese preciso instante, una explosión sacudió el suelo, enviando a todos al suelo, como si el cielo se hubiera dividido. Un coche negro, que hasta ahora se había mantenido al margen, estalló en llamas, convirtiendo el jardín en un infierno de humo y fuego. Clara miró a su alrededor, el horror reflejado en los rostros de los vecinos que temían por sus vidas. «Valeria, ven aquí», gritó, su voz ahora atravesada por el pánico. Pero cuando su hija finalmente se movió, no fue hacia ella. Frenética, comenzó a correr hacia el coche que ardía, como si un hilo invisible la uniera al fuego. «No, Valeria, vuelve». Clara sintió que todo a su alrededor se desvanecía. La desesperación apretó su corazón, y la verdad se hizo evidente. Valeria sabía más de lo que dejaba ver. ¿Qué había ocultado? ¿Acaso sus acciones tenían más que ver con el pasado de Antonio del que nadie hablaba? Sin pensarlo, Clara corrió tras su hija, sintiendo como el suelo temblaba bajo sus pies. El caos reinaba, el aire crepitaba en horror. Cuando llegó al coche en llamas, lo que vio la dejó boquiabierta. Valeria estaba de pie, junto a una figura encapuchada, su rostro oculto en las sombras. «Necesito el disco, y tú lo tienes», exclamó Valeria, su voz llena de determinación, pero también de miedo. «Valeria, retrocede», Clara gritó, pero su hija se negaba a alejarse. Lo que estaba sucediendo la dejó desconcertada. ¿De qué disco hablaban? Pero antes de que pudiera preguntar, la figura se dio la vuelta, quitándose la capucha, y Clara se quedó paralizada. «No puede ser», murmuró, la voz atrapada en su garganta. Ante ellas estaba una mujer que nunca pensó volver a ver. Laura, su hermana gemela perdida hace años, desaparecida en circunstancias misteriosas. «Es hora de que sepas la verdad, Clara», dijo Laura, su tono frío y desafiante. «Todo esto ha sido parte de un plan más grande del que estás consciente». Las palabras resonaron en Clara como un trueno. Laura, sus ojos oscuros y profundos, rompía el frágil hilo de la normalidad que había tejido con tanto esfuerzo. La historia que creía conocer se desmoronaba, revelando un abismo de engaños y secretos desconocidos. La llegada de Laura no solo era una sorpresa, era la llave que abría una puerta intensa y peligrosa. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Clara sintió que su mundo se desmoronaba, pero antes de que Laura pudiera responder, el sonido de sirenas se escuchó a lo lejos. La policía llegaba, pero ¿era eso suficiente para contener lo que estaba a punto de desatarse? «Clara, la verdad no es lo que piensas», insistió Laura de nuevo, su mirada fija en su hermana. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. ¿Qué revelación oculta cambiaría sus vidas para siempre? Mientras el caos se intensificaba a su alrededor, Clara se dio cuenta de que la lluvia de secretos apenas comenzaba. Todo lo que había creído ahora pendía de un hilo. La lucha por la verdad estaba lejos de terminar, y en un solo instante, todo lo que había conocido o amado podría desvanecerse en el aire. Clara sintió cómo su mundo se desmoronaba de nuevo.
La aparición de Laura fue como un rayo que rasgó el cielo. «Laura, ¿eres tú?», murmuró, incapaz de creer lo que veía. El caos a su alrededor se desvanecía momentáneamente mientras su mente intentaba procesar la realidad insólita. «Todo ha sido parte de un plan», continuó Laura, su voz fría y decidida. Clara se sintió mareada, como si estuviera atrapada en un tornado. Los gritos de Valeria y los murmullos de la multitud eran ecos lejanos. «El pasado te sigue, Clara. Nunca desapareció». «¿Qué significa esto?», preguntó, buscando respuestas en los ojos de su hermana. «¿Qué plan?». Antes de que Laura pudiera responder, un grito desgarrador rompió la tensión. Valeria estaba de rodillas, agarrándose el cabello como si estuviera a punto de perder la razón. «¡Stop! No quiero seguir con esto. Mamá, ayúdame». Los hombres de traje negro incrementaron su presión, tratando de arrastrar a Clara fuera del alcance del desastre. «Clara, ahora no es el momento», insistieron. Pero el fuego y el humo que emanaban del coche hirviendo a su lado eran demasiado reales, demasiado amenazadores. «El disco», Valeria murmuró, sus ojos desbordando lágrimas. «Valeria, vuelve aquí». Clara gritó, pero la desesperación hizo eco en el aire. «Es nuestra única oportunidad de deshacernos de todo esto». «¿Deshacernos de todo? Valeria». Clara estaba a punto de quebrarse. La verdad que había empezado a vislumbrar se tornaba cada vez más oscura. «¿Qué tienes que ver con el disco?». La multitud vibraba entre murmullos y desesperación. Laura levantó la voz. «Esa cinta contiene la verdad que destruirá a todos, no solo a Antonio, sino a todo lo que somos». «¿Qué verdad?». Clara sintió el sudor resbalar por su frente, mientras los corazones latían al unísono, palpables, frenéticos. ¿Cómo podía ser que todo lo que conocía estuviera ahora en la cuerda floja? De repente, un segundo disparo resonó más allá de su audición. El eco atrapó a todos, convirtiendo la atmósfera en un caos absoluto. «Mamá, no puedes quedarte aquí», gritó Valeria, mirando a Clara por primera vez con preocupación. Justo cuando Clara estaba a punto de zambullirse en el fuego de preguntas, la figura encapuchada de Laura dio un paso adelante, y el ambiente se transformó. «Basta, no me entienden». «Cuando pisé esa isla, descubrí cosas que nunca debería haber visto. Cosas sobre su familia, Clara». Cada palabra le atravesó como agujas. Un murmullo contenía horror entre la multitud. Clara se sintió atrapada entre el pasado y el presente. Había ocultado, estaban a punto de estallar como una burbuja. «¿Qué? ¿Descubriste? Dímelo. Sobre todo, sobre Antonio. No solo es su hermano, es». Su voz se quebró, y el aire se fue de la habitación. El tiempo pareció detenerse. «Es el hijo de la mujer que estuvo con papá», susurró, y esos simples sonidos se clavaron en el corazón de Clara. El mundo se detuvo. El miedo y la traición fluyeron como graderías en el horizonte. Clara sintió cómo la tierra se deslizaba bajo sus pies. Todo lo que pensó que sabía sobre su familia se desplomaba. «No seas ridícula, no puede ser verdad», gritó Antonio, sus ojos ávidos de negación. Valeria, con una mezcla de dolor y furia, gritó: «Ustedes no lo entienden. Todo este tiempo me han manipulado. No quiero ser parte de sus mentiras». Los murmullos de la multitud aumentaron. El eco de la explosión seguía retumbando, y los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Dentro de ella, una tormenta se desataba. Justo cuando pensó que no podía ser peor, la figura encapuchada de Laura sonrió de forma perturbadora, y todo se oscureció de nuevo. Clara quedó paralizada. ¿Era su hermana un aliado o el verdadero enemigo todo este tiempo? La verdad ya no tenía un rostro seguro, y la sensación de traición se disipó como humo. La tormenta rugía en su interior, y el futuro era una niebla inquietante. «Esto no termina aquí», murmuró Laura, y en ese instante la multitud la miró expectante. «Todo regresará, y cuando lo haga, el rostro de sus enemigos será el que menos esperan». Clara devolvió la mirada, sintiendo que la vida que había conocido se disolvía ante sus ojos. Desde el fondo de su alma surgió una pregunta. ¿Quién era realmente su familia?
¿Y aún había tiempo para arreglarlo todo antes de que fuera demasiado tarde? Clara sentía que la tierra temblaba bajo sus pies. La aparición de Laura era un rayo que rasgaba el cielo, pero su voz, fría y decidida, no hacía más que intensificar el caos. «Es hora de que sepas la verdad, Clara», grita Laura, y su mirada profunda brillaba con determinación. La multitud estaba expectante, llena de murmullos inquietos, como si el mismo aire se pesara con la verdad oculta. ¿La verdad sobre qué? Clara dio un paso atrás, aturdida. «Dímelo de una vez, no puedo soportar más secretos». Las palabras se desbordaban de su boca, temblorosas de miedo y dolor. De repente, un ruido ensordecedor interrumpió su demanda. ¡Bang! Un segundo disparo resonó. Los gritos de pánico estallaron en el aire, y el corazón de Clara latía como un tambor. La multitud se dispersó rápidamente, buscando refugio entre los árboles, pero Clara permaneció paralizada. «¡Valeria!», gritó, sintiendo que su mundo se desmoronaba de nuevo. La confusión llenaba el aire, pero antes de que pudiera procesar lo que ocurría, una figura oscura emergió del caos. Era un hombre que nunca había visto, totalmente ajeno y amenazador. Su mirada fija en Valeria desnudó una conexión que Clara nunca imaginó. «Es el momento de que pagues por lo que hiciste», vociferó el extraño, apuntando con un arma, y el mundo de Clara se volvió borroso. «¿Qué quieres de ella?», le gritó. El terror consumía su voz, mientras Antonio trataba de proteger a Valeria con su cuerpo. La figura dio un paso adelante, su mirada intensa. «Tú, eres la única que puede solventar esto». La amenaza era palpable. Todos en el jardín se detuvieron. El aire se volvió pesado. «Laura, ¿qué está pasando?», murmuró Clara, sintiendo que un nudo en su garganta la asfixiaba. La desesperación se apoderó de ella. No era solo la vida de su hija lo que estaba en juego, sino quizás la de toda la familia. Laura hizo un gesto hacia el hombre. «Él es parte de un grupo que ha estado siguiendo a la familia desde tu infancia. No solo eres hermana de Valeria, el pasado que pensaste que habías dejado atrás te encuentra de nuevo». «Cállate», gritó Antonio con su voz estridente. «No quiero saber nada más de estas locuras». Sus ojos reflejaban furia y miedo. «No hay tiempo para esto», insistió el extraño, y en un movimiento rápido arrojó un dispositivo al suelo. Un destello brillante llenó la escena, y Clara se sintió absorbida en un vórtice de luz. El estallido de confusión fue instantáneo. Clara se sintió desorientada. Y en un parpadeo, el tiempo parecía desvanecerse. Cuando la luz se disipó, el entorno había cambiado. Estaban en un lugar que Clara reconoció vagamente, un laboratorio desgastado por el tiempo, lleno de pantallas y documentos desparramados. «¿Dónde estamos?», preguntó, su voz resonando en las paredes frías. «¿Qué es este lugar?». «Esto es donde todo comenzó», dijo. «Laura», su voz ahora un susurro, casi un eco. «Este laboratorio mantiene el conocimiento del pasado oculto de nuestra familia, y tus decisiones determinarán el futuro». Clara miró alrededor, y el horror se asentó en su pecho. «¿Qué conocimiento? ¿Qué pasó aquí?». Pero antes de recibir una respuesta, Valeria se derrumbó, su cuerpo temblando. «¿De qué me están hablando?». El extraño dio un paso hacia adelante. «Ella es más importante de lo que imaginas, y el destino de todos ustedes depende de su elección». La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Clara sintió que el suelo se desmoronaba una vez más. «No, Valeria, no puedes confiar en él». Pero el eco de sus palabras resonó como un susurro perdido en el silencio. Entonces, en un instante devastador, Laura miró a Clara y dijo: «Las verdades que han guardado desde hace años podrían cambiar todo lo que creías. Antonio no es solo tu esposo. Es el hijo de la mujer que está detrás de todo esto». Clara sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. «No, no puede ser». Sus palabras se ahogaron en el abismo de la confusión, y cada fragmento de su realidad comenzó a tambalearse. El rostro de Antonio se tornó pálido, y el extraño sonrió socarronamente. «Ya no hay nadie a salvo.
¿Estás lista para descubrir realmente quién eres, Clara? Las respuestas que había estado buscando chocaron con una fuerza imparable, desbordando su mundo. Las sombras del pasado, manifestándose de una manera que nunca habría podido imaginar. La conexión entre todos ellos, irrompible y aterradora. ¿Quién realmente está detrás de esto?, preguntó Clara, el miedo apoderándose de ella. Las miradas de todos en la habitación se cruzaron, y el aire estaba repleto de conjeturas. ¿Quién las atraparía ahora en su red de secretos y mentiras? Y allí, en el caos, el escenario de su vida se iluminaba, a la espera de la verdad que podía destruirlo todo. Clara sabía que nada volvería a ser igual. Su historia estaba a punto de cambiar irrevocablemente. Todo se sentía como un caos en el laboratorio. El zumbido de la electricidad estática llenaba el aire y el pulso de Clara se disparaba. Ella miraba a Laura, buscando una señal de lo que estaba a punto de revelar. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasó en la isla?, insistió, sintiendo que la vida de Valeria dependía de la respuesta. Clara, la voz de Laura fue interrumpida por un estallido en las paredes del laboratorio. Todo se sacudió, y algo cayó al suelo, un gran cristal que se rompió como si fuera de papel. La tensión en el aire era palpable, como una cuerda a punto de romperse. Todos los rostros se volvieron hacia Laura, su hermana, buscando respuestas. Esto se está volviendo incontrolable. No hay marcha atrás, dijo el extraño, sus ojos reflejando una preocupación inusitada. Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué está pasando?, preguntó, con la voz temblorosa. «Eres la clave, Clara», exclamó el hombre, señalándola. «Sin ti, esto no tiene sentido. Tienes que recordar lo que sucedió». «¿Recuerdos? No tengo idea de lo que hablas». Clara apretó los puños, sintiendo el sudor frío correr por su espalda. La confusión la asfixiaba, pero lo que no sabía era que la última revelación estaba a punto de dar un giro terrorífico. El hombre encapuchado le dio un paso hacia ella. «Necesitamos que te acuerdes. La isla, la traición, todo lo que ocurrió». Clara sintió el latido de su corazón como un tambor, acelerándose cada vez más. Su mente buscaba claridad, pero todo era un laberinto. «El tiempo se agota», Valeria gritaba, su voz quebrada. «Mamá, no, no te lleves a ella». Pero el hombre tenía el poder. Y entonces, con una súbita explosión de energía, una pequeña esfera de luz se desprendió del dispositivo en el suelo, iluminando la habitación con un resplandor cegador. Todos se engulleron en la luz, sin poder escapar. Clara sintió que un nuevo torrente de recuerdos se precipitaba sobre ella. La luz se desvaneció tan rápido como apareció, y en su lugar había un espejo, brillante y frío, que se alzaba en el medio del laboratorio. Clara se acercó, su reflejo mostrando no solo su propia cara, sino más. Imágenes del pasado se agolpaban en su mente, escenas de la isla, secretos susurrados y la oscura verdad. «No», murmuró Clara, los ojos desorbitados. «No puede ser». Y allí, de repente, apareció alguien en el espejo. Un rostro que conocía muy bien, el de su difunto padre, sonriendo. «¡Papá!», gritó, pero fue como si su voz se perdiera en el vacío. El reflejo de su padre se iluminó. Y él comenzó a hablar. «Clara, hay verdades que sobrepasan todo lo que hemos vivido. No debes confiar en quienes te rodean, incluso en Antonio». El laboratorio se convirtió en un torrente de confusiones, todos mirando a Clara. Pero ella solo podía observar ese rostro familiar, que parecía estar advirtiéndole de un peligro inminente. «¿Qué quieres decir, papá?» «Tu hermana, Clara. Ella no es lo que crees», continuó su padre, su voz resonando como un eco distante. «Tienes que decidir. No puedes permitir que esta historia se repita. Estás en el centro del peor escándalo que nuestra familia ha enfrentado. Alguien manipula las piezas desde las sombras. La traición es más profunda de lo que piensas». La revelación trastornó a Clara. Sus pies se tambalearon mientras el peso de las palabras caía sobre ella. La historia familiar,
Los secretos, las traiciones, se agolpaban en su mente ahora como una tormenta. «Mamá, no me dejes sola», gritó Valeria, con lágrimas resbalando por sus mejillas. «No podemos permitir que se lo lleven». Pero Clara miraba al espejo, vinculada a la imagen que aparecía. En ese momento comprendió. La verdadera traidora era alguien muy cercana. El extraño sonrió, con una mirada que le recordó a su padre, pero con una oscuridad sobre él. «Te toca jugar, Clara. La traición no está solo entre tú y Valeria. Alguien dentro de este laboratorio ha manipulado toda esta situación. Y ahora una decisión fatídica debe ser tomada». ¿Qué? La incredulidad la envolvía. Las piezas del rompecabezas parecían juntarse, todas apuntando a Laura y al extraño. Clara sintió que su corazón se detenía. Las revelaciones que se habían acumulado desaparecerían si no actuaba rápido. Y justo cuando iba a confrontar a Laura, una sirena resonó a la distancia. El sonido rompió la tensión, llenando el espacio con una sensación de urgencia. «¡La policía!», gritó el extraño, dándose la vuelta. «¡Hay que irnos ya!». Un grito desgarrador resonó, y el suelo tembló bajo sus pies. Clara se dio cuenta de que su vida pendía de un hilo. ¿Quiénes eran realmente los aliados y quiénes eran los enemigos? Todo lo que pensó que sabía se desvanecía en el aire, dejando solo un tumulto de inseguridades. Y ahí estaba ella, en el centro de la tormenta. Una decisión estaba a punto de cambiarlo todo ante su mirada. Podría confiar en al menos uno de ellos. La verdad permanecía oculta, oscura como un océano. El golpe final fue un estruendo, y la habitación se llenó de humo. Clara supo que, al final, el mismo espejo que había revelado la verdad podía ser también un instrumento de su ruina. Porque en esta red de mentiras, la verdadera traición podría salir a flote. Y no había vuelta atrás. Clara sintió el aire cargado de tensión, el estruendo del disparo, aún reverberando en sus oídos, como un eco del caos que se desataba a su alrededor. Laura seguía mirando el espejo, y su figura era ahora una sombra inquietante. Todos los ojos estaban fijos en ella, incluso Antonio, cuyas manos temblorosas parecían incapaces de decidir en qué dirección ir. La verdad los había alcanzado al borde de un abismo. «Clara, debemos salir de aquí, ahora», grita el extraño, interrumpiendo la conexión que Clara tenía con su padre. La advertencia en su tono era clara, pero su mente aún daba vueltas, tratando de encajar las piezas de ese rompecabezas desgastado por el tiempo. Valeria, de rodillas, luchaba por contener sus lágrimas, atrapada entre la confusión y el pavor. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue como una explosión de luz. El espejo, que había comenzado a mostrar vislumbres del pasado, se tambaleó de repente. Clara dio un paso atrás, y un grito se disparó de su garganta. «¡No!». El espejo estalló en miles de fragmentos, y cada pedacito parecía brillar como estrellas en un cielo oscuro, dejando un destello doloroso. En los ojos de todos, en medio de esa explosión de vidrio, un objeto se lanzó hacia adelante, un disco negro que aterrizó justo a los pies de Clara. Su superficie brillante reflejaba la luz de forma inquietante. «¡Es el disco!», Valeria gritó, su voz atravesando el ruido del caos. Clara sintió un hormigueo recorrer su piel. La figura que antes parecía un aliado dio un paso hacia Clara y tomó el disco en sus manos, sus ojos iluminándose con una mezcla de avaricia y temor. «Esto es lo que necesitan», dijo, como si hubiera estado esperando el momento perfecto. Pero antes de que pudiera completar la idea, el sonido de múltiples vehículos se acercó al laboratorio. Clara sintió que el suelo temblaba una vez más. Las sirenas retumbaban. 7. Y algo más. Una sombra oscura navegó entre ellos, como un espectro. Clara sintió cómo su corazón se detenía. De repente, la figura de Laura, tan familiar y al mismo tiempo tan distante, se transformó en puro horror. «¡Clara, detente!», gritó Valeria. Pero antes de que pudiera reaccionar, Clara dio un paso al frente, alzando la mano para interceptar el movimiento del extraño. Y entonces, con una agilidad inesperada,
Este arrojó el disco hacia el espejo roto, como si fuera un proyectil. El impacto fue inmediato. Un vórtice de energía se liberó en el aire. Clara quedó paralizada, viendo cómo el espejo devoraba el disco, como una boca voraz tragándose su propio secreto. «No, ¿qué has hecho?». La desesperación se apoderaba de ella, y en ese momento todo el laboratorio se iluminó diabólicamente. Un grito, un lamento que nunca había escuchado, resonó desde el agujero del espejo. No era solo un eco de dolor. Era como si la historia misma estuviera gritando. Todos se cubrieron los oídos, pero Clara sintió que algo peculiar la atraía, como un imán arrastrando al mundo hacia el abismo. ¿Qué está pasando?, preguntó Antonio, su voz llena de miedo. Clara apenas podía concentrarse, pero una imagen fugaz le atravesó la mente. Una vieja niña sonreía, con la mirada de su madre. La revelación fue un golpe devastador. Ella no solo era la hija de Antonio, había algo más profundo y oscuro que la unía a él. En un instante, la vida de Clara y la historia de su familia, golpearon como un tsunami. Tú eres parte de algo más grande. Tú fuiste el experimento original. El extraño susurró, y el mundo se detuvo. Clara sintió un temblor en sus piernas. Las piezas del rompecabezas se unían, revelando a alguien que nunca pensó que sería el verdadero villano. «¡Laura!», gritó, mientras el horror la envolvía. Su hermana siempre había estado a un lado, pero nunca en el centro de la tormenta. Todo lo que Clara había creído conocer comenzó a desvanecerse como el cristal del espejo. Laura sonrió, pero no era la sonrisa que Clara recordaba. Era más oscura, como si el abismo hubiera tomado aliento. «Dime que no es verdad». Las palabras apenas podían salir de sus labios. Clara sintió la tragedia caer sobre ella. La maldad que su hermana había escondido durante tanto tiempo la golpeó como un martillo. La traición estaba en el aire. Y sin embargo, ¿quién era realmente el enemigo? «Clara, escúchame». La voz de Laura se desvaneció en medio del ruido. Pero el eco del espejo había comenzado a tejer un nuevo hilo de oscuridad en el corazón de Clara. Las dimensiones se alteraban, y en un instante todo comenzó a sentirse cada vez más real, como una pesadilla a punto de explotar. Y entonces, una verdad desgarradora y devastadora se desveló en su mente. Esta realidad podría ser solo un engaño, un juego sobrenatural empezado hace mucho tiempo. La vida de Clara nunca había sido solo suya. Con un nuevo terror, un lamento profundo llenó el aire. La conclusión era simple: nadie estaba a salvo. ¿Lo entiendes ahora, Clara? La historia nunca terminó, solo ha comenzado. La declaración resonó en el aire, mientras los cielos se oscurecían, mostrando que la tormenta era solo un preámbulo de la verdadera batalla que estaba por venir. Clara y todos los que la rodeaban se darían cuenta muy pronto de que la vida y la muerte del pasado se entrelazaban de maneras que jamás habrían esperado. Clara se quedó paralizada, la realidad girando a su alrededor. El espejo, ahora hecho añicos, había revelado secretos oscuros, y Laura, con una mirada fría, se reía de ellos. Era una broma cruel, y Clara lo sabía. La traición siempre había estado cerca, pero nunca imaginó que provenía de su propia sangre. A su alrededor, el caos se desataba. Los hombres de negro se estaban preparando para entrar y el tiempo se estaba agotando. «No tienes que hacer esto, Laura. Eres mi hermana», gritó, sintiendo que la desesperación le apretaba el pecho. Valeria, con lágrimas en los ojos, se aferró al brazo de Clara. «Mamá, dile que se detenga». Pero la mirada de Laura había cambiado, se había oscurecido, y Clara supo que su hermana había cruzado una línea. «Todo esto es una farsa, Clara. Tu padre nunca fue quien pensaste que era», dijo Laura, su voz resonando. «Era un hombre que luchaba con demonios, y yo soy su legado. Soy parte de esta historia». Clara sentía que el dolor se desbordaba. «No, eres una traidora, esto no es justicia». La rabia hervía en su interior.
y el laboratorio parecía cerrársele como una trampa mortal. La sirena de la policía retumbaba más cerca, y la escoria del secreto comenzaba a salir a la superficie. Un grito entre la multitud, un rostro familiar. Era Javier tratando de mantener la calma. «Clara, si no te alejas ya, será demasiado tarde». Pero su advertencia se perdió en el aire, eclipsada por la tensión acumulada. «¿Quieres ser parte de esto, Clara? ¿Serás la pieza que complete este rompecabezas?», insistió Laura, enfocándose en ella con un fervor perturbador. Clara notó que Valeria se tambaleaba, dando un paso atrás. «Valeria, tu vida es un caos por todas las mentiras que nos han rodeado», dijo Javier con urgencia. «¿Vas a dejar que eso continúe?». Clara se sintió atrapada. «Por favor, nadie necesita ser parte de esto», pero la oscuridad la llamaba, y el espejo roto era un eco de su propia vida. «Clara», la voz de Antonio, desesperada, la sacó de su ensimismamiento. La imagen de su padre seguía fija en su mente, y recordó su advertencia: «No confíes en quien se sienta más cercano». Entonces hizo lo que solo podía hacer. Con determinación y lágrimas en los ojos, saltó hacia Laura. «No, no puedo dejar que esto continúe. Si hay una verdad, es hora de que todos la enfrenten. Terminemos con este juego de una vez por todas». Sus palabras no eran una súplica, eran un grito de guerra. Todos contuvieron la respiración. Las fracciones de segundos se estiraron. El tiempo se detuvo mientras Clara enfrentaba a su hermana. «Esto no se trata de ganar, Laura. Se trata de sanación», murmuró, su voz temblando. Laura se quedó quieta, la furia retrocediendo. El espejo que había sido su prisión se había convertido en su liberador. Y en un instante, una chispa de comprensión cruzó entre ellas como un rayo. Laura dio un paso hacia atrás y el extraño dejó caer el disco definitivamente a los pies de Clara. «Es tiempo de decidirte», dijo el desconocido entre dientes. «¿Vale la pena? ¿Vale la pena seguir envenenando nuestras vidas o es hora de cambiar de rumbo?». Clara sintió que una ola de alivio la embargaba, entremezclada con la incertidumbre. «Sí, quiero cambiar», susurró Laura. En ese momento, elige ser libres. Las sombras se desvanecieron, las sirenas se acercaban, y el pasado, de traición que durante tanto tiempo había atormentado a Clara, se deshizo como niebla bajo el sol. La vida estaba lista para empezar de nuevo. Pero justo cuando la confusión comenzaba a disiparse, el estruendo de las autoridades se escuchó a la distancia. «Clara, no hay tiempo». El grito de Javier resonaba mientras el peligro se aproximaba. La decisión ya estaba tomada. Clara tomó de la mano a Valeria. «Vámonos. Es hora de dejar atrás este secreto». Y mientras abandonaban el laboratorio, una sensación de esperanza brotó, entrelazándose con el caos. Las lágrimas de Valeria, mezcladas con una nueva determinación. Pero Clara no podía dejar de preguntarse: ¿había liberado a su hermana o simplemente desatado algo más oscuro? La neblina de su pasado se cernía ominosa y el futuro era un horizonte incierto. Lo que habían dejado atrás podía regresar, y de repente, el eco de un susurro serpentearía entre ellas, uno que solo el tiempo podría resolver. Si has llegado hasta aquí, esto es solo el comienzo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas puedan disfrutar de estas narraciones. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Me encanta leer lo que piensas. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Tu participación es el corazón de esta comunidad. Hagámoslo juntos.